Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un homenaje a las personas muertas por la COVID-19 en el país, más de 52,000 según cifras oficiales. En un mensaje publicado en las redes sociales, el mandatario federal reiteró que la estrategia seguida por su gobierno para enfrentar la pandemia ha sido la adecuada. Veamos el contexto. Este domingo en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un toque de silencio en homenaje a las personas muertas por COVID-19. A 6 meses de haber registrado su primer caso en términos absolutos, México ocupa el tercer lugar en el mundo con el mayor número de personas muertas. Si se considera la densidad poblacional, nuestro país ocupa el 11º lugar en muertes por COVID confirmadas, con 387 muertes por cada millón de habitantes. El presidente López Obrador ha señalado que la estrategia para enfrentar la pandemia ha sido la adecuada y descartó algún cambio en el futuro. Atribuyó parte de las muertes a la prevalencia de padecimientos crónicos y destacó que se logró aplanar la curva y evitar la saturación hospitalaria. Dijo que de las 12,000 camas de terapia intensiva que hay, solo está ocupado el 40% y que cuando comenzó la emergencia sanitaria solo había 2,800 camas de terapia intensiva y no había especialistas médicos suficientes, por lo que se tuvo que capacitar a médicos generales. Insistió en que nadie se ha quedado sin atención médica y que se ha contratado a 50,000 trabajadores en el sector salud gracias a los 35,000 millones de pesos destinados a atender la emergencia sanitaria. En su mensaje dijo que el mejor homenaje para quienes han muerto por COVID-19 es seguir mejorando el sistema de salud pública. Punto y contrapunto. Noche de lunes y como cada lunes y miércoles nos acompaña desde la remota distancia Alfredo Lecón, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muy bien, querido Genaro, muy buenas noches a todas y todos. Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Hola, muy buenas noches. Bien, gracias, Genaro. ¿Y tú? Bien, bien. Y Viviana Hernández hoy nos acompaña también. Ella es asesora de Morena en del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. ¿Cómo estás, Viri? Muy bien, buenas noches a todas y todos. Bienvenida. Bueno, empezamos con este primer tema, que evidentemente es un balance sobre la COVID-19. Ya rebasamos esta noche seguramente más de 53,000 muertes, desafortunadamente. El presidente López Obrador le hace ayer un homenaje a las víctimas, a los fallecidos y a las fallecidas en Palacio Nacional y, bueno, sigue diciendo que la estrategia ha sido la adecuada, siguió defendiendo la respuesta del Estado mexicano. ¿Cómo lo ves? Empiezo contigo, Viri. Como bien dices, ayer el presidente, en punto de las 12, guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de esta pandemia de COVID-19. También recordó que ha sido un reto, ¿no? Un reto afrontar la pandemia, pues principalmente con el sistema de salud como se encontraba al inicio de la misma, pero también con la situación de salud en general de las y los habitantes del país, ¿no? Me gustó mucho una cosa que dijo, que pues el mejor homenaje no solo a las personas que desafortunadamente han perdido la vida, sino también al personal médico que pues se la está jugando en la primera línea de batalla, pues va a ser fortalecer aún más el sistema de salud. Mencionó también el presidente, por ejemplo, que teníamos 2,000 camas en terapia intensiva y se aumentaron en pocos meses a 12,000 camas para dar atención a quien lo requiriera, ¿no? Por esta pandemia. No sabíamos mucho cómo se iba a comportar al inicio. Hoy llevamos 6 meses en donde en todo el mundo continúan los contagios. Uno de los datos que pasaron esta semana, como en balance en general, es que por primera vez hubo un descenso en el número de casos por cada 7 días. Hay por ahí un tuitero que hace una cuenta diaria de los casos y, por ejemplo, esta semana... sí, no recuerdo su nombre, pero lo felicito porque da muy buenos datos. Esta semana tuvimos 41,232 casos y la semana pasada 48,530. Es decir, hay una disminución del 15% de los casos semanales y por primera vez ha existido un descenso, ¿no? Entonces, creo que vamos avanzando con la pandemia. Desgraciadamente ha habido muchas muertes, eso no se desea ni una muerte, pero creo que se ha hecho un gran esfuerzo
por tener un sistema de salud fortalecido, ¿no? Que no haya ninguna persona que se quede sin atención, sin cama. Comentaba también el presidente que se contrataron 50,000 personas de personal de salud, entre médicos, enfermeras, especialistas. Se capacitaron porque no teníamos la capacidad para atender una pandemia de esta dimensión. Entonces, la verdad es que esperemos que pronto esto mejore, pero pues bueno, conocemos muy bien y todos hemos padecido la pandemia de COVID-19. Sí. Querida Lisa, contrapunto, ¿cuál es tu balance de estos primeros meses de la pandemia? Porque digo primeros porque esto desafortunadamente va a continuar. Desafortunadamente vamos a tener que seguir guardando nuestra distancia y sobre todo quedándonos en casa si es que podemos el mayor tiempo posible, porque efectivamente pues los números que presenta Sebastián Garrido, que es el profesor del CIDE que mencionaba Viri, no son necesariamente halagüeños, o por lo menos no para todos los indicadores. Hemos dicho en esta mesa muchas veces que efectivamente el gobierno tiende a medirse con derroteros únicos o con ciertos derroteros sobre los cuales regresa de manera constante para probar efectivamente si ha sido eficaz en su respuesta o no, y el derrotero en el caso de la epidemia de COVID-19 es el tema de la ocupación hospitalaria y de la reconversión hospitalaria. Y si bien en esos dos frentes, digamos, se pueden cantar ciertas victorias por los puentes aéreos, los respiradores, el hecho de que se reconvirtieron varios hospitales generales de zona, sobre todo de segundo y tercer nivel para la atención de COVID, pues lo cierto es que el otro derrotero, el de la mortalidad, el del índice de exacto, la tasa de letalidad de COVID, pues es demasiado alto justamente como para que nosotros en cualquier estar digamos que es un resultado adecuado, ¿no? Sebastián justo lo que decía era, si nosotros agregamos los 25 países que tienen más de 1 millón de habitantes y más de 10,000 casos confirmados, pues México se vuelve el quinto país con mayor letalidad en todo el mundo. Francia encabeza la lista, y eso definitivamente no es ninguna buena noticia. Tampoco es una buena noticia que durante todo el proceso hayamos visto una afectación tan particular del personal médico, que sin los insumos necesarios se contagió en unos niveles que fueron también muy superiores a los de las tasas de otros países, y tampoco necesariamente es una buena noticia el número de personas, digamos, y de procedimientos que se han puesto en pausa también por la reconversión a COVID. Lo mismo que no es una buena noticia esta correlación que estamos empezando a ver en los últimos días y que apuntaba Sebastián sobre el tema de los nuevos registros en las bases de datos, tanto de casos activos como de defunciones por COVID, que podrían estar mostrando un descenso si no se pondera también con que ha habido cada vez menos registros de pruebas y tamizajes concluidos realizados, y sobre todo de diagnósticos dados una vez que la persona está o enferma o que incluso ya tienes un acta de defunción. Y creo que ahí hay muchas áreas de oportunidad hacia adelante para gestionar de mucho mejor manera esta pandemia, porque otros 6 meses más con otras 50,000 personas fallecidas, pues sin duda alguna no es el escenario al que queremos llegar. Esa es la proyección que están poniendo algunos expertos y expertas, que para diciembre se llegue precisamente a más de 90,000, casi 100,000 muertes por COVID-19. Esperemos que no lleguemos a esa catástrofe. ¿Cómo lo ves, Eder? El presidente en efecto utiliza los números de que no se han desbordado hospitales, de que se incrementó la capacidad de ventiladores, que en efecto por ahí de marzo, cuando empezaba la pandemia, teníamos en el país 5,000 ventiladores, hoy tenemos 12,000, se ha más que duplicado, digamos, el número de estos en el país, pero pues como bien dice Lisa, no es el único derrotero que queremos estar viendo, no es el único punto o factor a ver. Claro, yo creo que si queremos analizar en toda la complejidad el fenómeno de la pandemia, hay que ver desde los resultados concretos de gobierno que tienen que ver con las condiciones de infraestructura, cómo estaban antes de la pandemia y todo lo que se hizo para que hubiera mejores condiciones durante la pandemia, a partir de enero a la fecha, y también, por supuesto, analizar estos fenómenos que se dan y por los cuales tenemos que poner en contexto la cantidad de muertes. Fíjense, para empezar, efectivamente, el asunto del abasto, la reconversión hospitalaria, el abasto de insumos para atender el COVID, la reconversión hospitalaria, el hecho de que se haya vuelto la atención a la
pandemia un asunto de Estado en donde todas las secretarías se involucraron, desde salud y bienestar, que de manera natural tendrían que, cualquiera pensaría que iban a estar, bienestar, por ejemplo, cumpliendo una función fundamental que también habremos ya después de analizar los resultados de manera seria, pero el hecho de que se haya adelantado la pensión y las becas a las personas más vulnerables en 2 ocasiones ya para que no tengan que romper la cuarentena por situaciones alimentarias es también parte de la política de Estado, pero no solamente estas secretarías, también relaciones exteriores, también las Fuerzas Armadas, todo el Estado mexicano, el gobierno federal se enfocó a la atención de la pandemia y sí es cierto y lamentablemente hay un montón de muertes, pero eso hemos tratado de contextualizar porque no podemos dejar de lado el hecho de que afecta más a las personas con enfermedades crónicas. Y fíjense, solo en 2017 la cantidad de personas que murieron por diabetes fue de 106.525 personas y las personas que murieron por problemas cardiovasculares fue mayor. La segunda causa de muerte por salud en 2017 fue la diabetes y la primera temas del corazón. Y esto es un problema de salud pública que no lo señala la Cuarta Transformación, se ha señalado desde hace muchísimo tiempo. Y ahora también el gobierno federal está haciendo una política de Estado para controlar y para educar a la población en cuestiones de salud integral, de prevención de salud. Esperemos que la campaña sea más efectiva y de entrada pues ya vemos que algunos congresos locales, estatales, por fin están también asumiendo que es un asunto que les compete a ellos y al menos intentando como paliar o entender un poco este fenómeno, están empezando a controlar el tema o a querer controlar el tema de los alimentos chatarra, que en muy buena medida influyen en que las enfermedades como esta pandemia agraven la situación en México, pero tenemos que poner en contexto lo que está sucediendo. Yo creo que si bien ha habido errores de implementación de algunas por ejemplo, al momento de repartir los insumos médicos, por supuesto que se llegó a cometer errores, pero se ha hecho un trabajo que ha sido integral. El tema de educación también. México es de los pocos países en el mundo que está presentando un programa con deficiencias, ahorita voy a hablar, pero que al menos sí está integrando a la inmensa mayoría de la población. Por supuesto, y ahora hay un sector de la población que acaba de descubrir que hay comunidades que no tienen luz y que a esas comunidades se les va a complicar mucho la educación a distancia, incluso con televisión abierta, con Televisa o Televisión Azteca. Bueno, pues esas comunidades tenían problemas para tener acceso a educación integral desde antes. Qué bueno que hoy las estén conociendo, pero esas son las comunidades prioritarias para el gobierno federal y es a las que se les adelantaron en 2 ocasiones ya becas y pensiones de distintos sentidos para que puedan vivir en esta pandemia. Hay varios puntos que toca Eder, Alfredo, que en efecto rebasan, digamos, no nada más el tema en el que nos estamos tratando de concentrar esta noche, que es la respuesta sanitaria, porque en efecto ahí habla sobre apoyos económicos, habla también sobre el regreso a clases y demás, pero si nos concentramos en los sanitarios, si quieren, podemos ir haciendo a lo largo de la semana también tocando y evaluando cada uno de los otros aspectos. Si nos concentramos en la respuesta sanitaria, la respuesta de salud, ¿qué destacarías tú? Porque en efecto, pues el vocero del gobierno en el tema, que es Hugo López-Gatell, ha destacado precisamente que no se han desbordado los hospitales, el presidente también lo reitera, se han duplicado o triplicado las capacidades del sistema de salud pública, nos agarró en el momento de la transición al INSABI también, la pandemia, pero ¿qué destacas tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo evaluarías, digamos, estos meses de respuesta sanitaria del gobierno de México? Pues fíjate, hoy estamos cumpliendo, ¿cuántos meses? Marzo, abril, mayo, junio, julio, 3 meses de retraso de lo que supuestamente iba a ser el pico de la pandemia, después de que López-Gatell había dicho primero que el 8, luego ajustó al 10 de mayo. Esperábamos que todos que fuera el pico en mayo y mira en qué mes nos encontramos y ha sido una serie de contradicciones, de errores que van mucho más allá del problema de la comunicación. Lo que comunican o intentan comunicar todos los días, pues ya es la desesperación o el control de daños de algo que evidentemente por donde se le vea ha sido un fracaso. Que nos vengan a decir que la ocupación y que repitan una y otra vez que la ocupación hospitalaria ha sido suficiente,
también borra algo que el propio gobierno reconoció, sobre todo el gobierno de la Ciudad de México, de las muertes que no están registradas todavía por COVID, que podría ser hasta el triple. Esto que muchas veces se descalificó, que el propio López-Gatell aprovechó para subirse ahí a una confrontación con los medios internacionales con quienes lo divulgaron, pues resultó incluso reconocido por las autoridades que era cierto. Entonces, desde luego, nadie espera que la cifra sea exacta, porque ese es el engaño, ese es el escape. Siempre que le dices sobre el subregistro de muertes, siempre que alguien le cuestiona, te vienen a decir que en todos los países del mundo hay subregistro, pero no, ciertamente no hay tampoco la cantidad de muertes reconocidas, las reconocidas, que puedan hacer frente a estadísticas o números de otros países. Se dice también mucho, creo que ahorita lo acaban de decir también los colegas de Morena, la colega y el colega de Morena, que en otros países también ha afectado. Bueno, nada más veamos el caso de China, que tiene muchísimos más habitantes que nosotros. Tiene 4.634 muertes, siendo aparte el país de origen de la pandemia, que también los agarraron como los agarraron, aunque no tuvieran el sistema de salud colapsado como el de nosotros. Sí, pero creo que China no es tan buen ejemplo, porque yo no estoy seguro si los datos de China sean confiables o no. Totalmente, si tú creas completamente en esos datos. Y justo por eso digo que sin creerle o sin hacerlo de esta forma, sí aprovechan en todo momento para aventarte estos números. Porque de estas comparaciones en las que nos hemos estancado mucho, no nada más por lo sanitario, como bien decías, también para lo económico y demás, es evidente que el esfuerzo que ha hecho México, el desdén que ha tenido el gobierno para apoyar económicamente a las personas más vulnerables, está a la vista. Países en África han destinado hasta el 12% del Producto Interno Bruto para apoyar económicamente a las personas económicamente a la reactivación de la economía, y acá no alcanzamos el 1%. Claro, Entonces, son ese tipo de cosas, este tipo de mentiras que desde el 26 de abril nos dijo el presidente que habíamos domado la pandemia. Vean en qué fecha estamos, que a mí el homenaje que hace, pues se me hace realmente hipócrita e indolente. Yo preferiría que estuvieran apoyando a las personas que estuvieron más vulnerables, tanto en lo económico como en la cuestión de salud, a que me vengan a contar estas historias que pues ya nadie les cree. Hoy por hoy creo que López-Gatell ya ni de chivo expiatorio va a servir. Pues ahí está el tema. Si quieren, evaluamos a lo largo de la semana los otros aspectos, porque tenemos que hacer una pausa. Lamentablemente voló el tiempo de este bloque, pero evidentemente a todos en este país ya nos ha afectado la pandemia de la COVID-19. A Aida, que perdió a su hermana, a Lisa, a Bernardo, a Julia y a tantas familias de tantas personas, incluido el mismo presidente que perdió a una prima. Es momento de que como ciudadanos exijamos una mejor respuesta, porque es el mejor homenaje que se le puede dar a las víctimas de la COVID-19. Vamos a una pausa. Al regresar esta mañana, el presidente López Obrador dijo que en México había un narcoestado y que hay que evidenciar la corrupción para que ya no esté normalizada. ¿Cuáles son las implicaciones de una declaración de esta naturaleza? ¿Qué dijo Felipe Calderón al respecto? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.